yo creo que hoy o en el transcurso del día ya empezar como a elaborar el taller. La hora Ve, del taller, sí. sí, raro ese taller. ¿Será que el estudiante lo había hecho en Excel y lo quería era Así en... como yo te lo mostré, pues ahí, ¿cierto? Sí, sí. Me imagino que hizo algunas cositas, pues, en, Sí. en Excel, aunque yo le anexé unas gráficas, pues lo modifiqué, pero bueno, no hay problema. Entonces, Jairo, como estábamos hablando, Ujú. ¿cierto? Entonces, ayer, en esta primera parte, Ya pues estás dice, grabando, ¿cierto? sí, ya estoy Así. grabando. Ujú. Entonces, en esta primera parte lo que se pide es describir el tipo de variable. Permíteme un momentico. Sí. Aquí en esta primera parte lo que se pide es entonces, eh, ¿cierto? Describir el tipo de variable, es decir, estas variables que aparecen acá, clasificarlas, pues eso no tiene, ¿cierto, Jairo? No tiene pues ninguna ciencia. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? Ya lo habíamos hablado ayer, ¿cierto? Tenemos Sí. la parte pues de la edad, tenemos el género, tenemos el ingreso anual, gasto mensual, ta. Entonces Esto ya sería pues describirlo, ¿ok? sí, correcto. Entonces, decir, por ejemplo, estas son variables, variables aleatorias, no, variables continuas, variables cuantitativas continuas, ¿cierto? Ujú. Porque admiten, pues, valores en un intervalo de valores. Y Las que estas, pusiste en llaves, las que sí, pusiste en sí, llaves son correcto. continuas, sí. Esta será entonces una variable categórica, ¿cierto? Categórica Masculino, o cualitativa. cualitativa, correcto, masculino, femenino, y la edad pues tomada en días cumplidos, ¿cierto? O en años cumplidos, perdón, se Ujú. podría tomar como una variable cuantitativa discreta, en años Cuantitativa. cumplidos, ¿cierto? Años cumplidos, haciendo la Sí, salvedad, ¿no? Porque fíjate sí. que uno podría pensar, ¿cuántos años tengo yo? Pues yo no sé, yo tengo 50 años, 6 meses, 8 horas, 30 minutos y cuántos segundos. De todas Entonces formas, ahí pues, sería continuo. ahí sería continuo, correcto. De todas formas, uno no presenta la edad así, pero hacer la salvedad. Bueno, Ajá, ya. bueno, entonces, pregunta, ¿cierto? Acá, la primera. Ujú. Yo creo que ya lo habíamos hablado pues ayer, entonces en esta primera parte, ¿cierto? Realizar, eh, digamos, de la información de la encuesta, describir el tipo de las variables, analizar frecuencias, medidas descriptivas y gráficos apropiados. Bueno, entonces, como tenemos varias variables, pues ahí, ¿cierto? Entonces, como te había comentado ayer, y como se quiere, pues hacer, digamos, un estudio para potenciar un programa, ¿cierto? Para de asistencia al teatro, entonces se podrían hacer las descripciones, Jairo, ¿cierto? Como lo había dicho ayer, por ejemplo, no solamente de cada una de ellas por separado, sino que, por ejemplo, daría, creo yo, ya tú me dirás, qué piensas, Jairo, hacer un análisis descriptivo, ¿cierto? De edad contra sexo, contra género, pues, ¿sí? Ujú. Sí. O También sea, podría, no por separado, sí, sino sino en las conjunto, dos en sí, conjunto, esa correcto, es la palabra tener, adecuada. exacto, correcto. Ujú. Entonces, porque uno, pues, digámoslo así, el público lo va a calificar, bueno, mujeres mayores de 50, hombres menores de 30, etcétera, etcétera, que podría ser una descripción un poco más concisa de lo que se está pidiendo acerca de Ujú. ese público objetivo. Entonces, no solamente por separado, aunque también se puede hacer, ¿cierto? Ujú. Yo quiero hacer un estudio de edad por separado, de género, de ingresos, de gastos, eso está bien, no Pero de no todas. sería como consistente. Sí, pues no daría como mucha información, daría o bueno, la información que presenta o que arrojaría allí Jairo sería una información más que todo como global, ¿cierto? Es Sí, decir, es así como la hicieron, creo, sí, correcto, en en esos, Excel, ¿cierto? exacto, ese fue el trabajo que hicieron O los sea que así muchachos está ahí mal. en el Excel. No es que esté mal, sino que yo pienso, pues creo que No.
daría un poquito de más información, anexarle la variable edad o anexarle la variable género a cualquiera de estas, ¿cierto? Entonces, pues, se podría pensar en un análisis de edad contra género, ¿cierto? Podría pensarse también en un análisis de género contra ingreso anual. Bueno, de todas formas, también como lo dijimos ayer, podríamos, ¿cierto?, pasar del ingreso anual, podríamos pasar al ingreso mensual para tener todo en la misma unidad de Dividiéndolo. tiempo, ¿cierto? Sí. Bueno, una También, pregunta. sí, ¿Cómo, entonces, para mostrar ese análisis entre edad y género, qué tengo que representar? no, Gráfica. entonces, sí, aquí, bueno, aunque esto haría parte también, digámoslo así, ven Jairo, ya leyendo ayer una cosita, pues eso haría, mira, parte de este segundo punto. En este segundo punto, venga, vamos a empezar de nuevo, Jairo, yo le comento una cosita. Entonces, bueno, aquí en este primer punto, haga más bien, ¿cierto? Haga más bien entonces lo que le dije ahorita, un análisis separado, ¿cierto? De alguna de las variables que consideremos más representativas, no importa, sin separarlo, perdón, pero sin juntarlo, perdón. Entonces, edad y género. Podría ser Género. también, por ejemplo, gasto en cultura, gasto en teatro. Usted sabe pues que estas las podría hacer con los intervalos de frecuencia, ¿cierto? Sin importar si es mujer u hombre, simplemente en términos genéricos. ¿Por qué me devolví, Jairo, cierto? ¿Por qué borré lo anterior? Por lo siguiente. Ese sería el primer punto, ¿de acuerdo? Es decir, sí, es recomendable hacer el análisis por separado de algunas de las variables, no tienen que ser todas, podrían ser dos o tres. Sí. Con Bueno, respecto, y pues, en ella le representaría, por ejemplo, para las dos primeras frecuencias, ¿cierto? claro, entonces, por Frecuencia ejemplo, absoluta, frecuencia sí, relativa, frecuencia acumulada y perfecto, qué tipo de gráfica. el diagrama de barras o diagrama circular, para, Diagrama circular. ¿cierto? Para Para estas las dos, dos primeras, sí. para las dos primeras, que esta, al ser de todas formas cuantitativa, ¿cierto? Discreta, entonces admite un diagrama de barras, admite un diagrama circular. De todas formas, como me imagino que se tienen muchas edades, entonces para esta variable también sería recomendable pensar en los intervalos de frecuencia. Ah, o sea, O sea, hacerlo es como hacer, datos agrupados. hacerla, ¿cierto? Hacerlo en datos agrupados, exacto, porque me imagino que se tienen muchas, ¿cierto? Aquí, intervalos de frecuencia, por ejemplo, porque como se tienen tantas edades, ¿cierto? Tantas Sí. personas, entonces más bien hacerlo por intervalos de frecuencia. Bueno, y este sí hacer el diagrama circular, ¿cierto? El diagrama, pues, de torta o el diagrama, pues, de barras, porque es hombre-mujer, ¿cierto? Sin considerar, pues, sin tener otra consideración, ¿de acuerdo? Y para esta, llámese gasto en teatro, que podría ser una de las interesantes, ¿cierto? ¿Cuánto gastan las personas en teatro? Entonces también hacer lo que se denomina, como son tantos datos y usted sabe que es una continua, entonces hacerlo con intervalos de frecuencia también. Sí. O sea, edad, gasto en teatro, intervalos de frecuencia y sexo, género, por eh, diagrama de barra o diagrama de torta. Listo. Y Para esto, las otras dos, sí, el histograma de frecuencia, el histograma de frecuencia el para esto. histograma de frecuencia para, Solamente, para edad y para, por ejemplo, para gasto en teatro. sí, solamente el histograma de frecuencia, no El el histograma de frecuencia, correcto. polígono, O si quiere adornarse un poquitico, hacer el polígono de frecuencia también, claro. el, la ojiva. También podría ser, pero de pronto no da como mucha información, pues, o los muchachos muchas veces no les queda claro cómo ese, cierto, cómo ese diagrama. Yo te sugeriría más bien el histograma de frecuencias y el polígono de frecuencias, Listo. cierto, Ah, para esas, digamos, tres que podrían ser como las llamadas, pues, a
hacer como, a tener más en cuenta, como las más importantes. Sí, ¿Sí? ese sería el primer punto. El primer punto, bueno. Jairo, aquí te voy a decir por qué borré, pues, entre comillas, lo que te había dicho anteriormente. Porque, porque eso es lo que viene en el segundo punto. Mira, entonces, hay que determinar, aquí él lo llamó rango etario, pues es simplemente una construcción de unos intervalos de frecuencia en los siguientes rangos. Entonces, construir el rango etario A o el rango de edad A, llamémoslo así. O Es el sea, para rango, este escojo la edad solamente, o sea, sí, con una entonces, edad. pero ojo, pero esta es una primera parte, Jairo. Entonces, hay que tener en cuenta lo siguiente. Entonces, hay que construir estos intervalos de frecuencia, pero Sí, para la edad, para ¿cierto? la edad. Para la edad, pero no de cualquier manera. Entonces, construir un intervalo de frecuencia que vaya de los 18 años al cuartil 1, o sea, al percentil 25. Entonces tengo que buscar el cuartil 1. Correcto, el percentil 25. Correcto, el cuartil 1. Y armar ese intervalo de frecuencia. Luego, Sí, un segundo intervalo de frecuencia, grupo etario B, que va desde el percentil 25 hasta la mediana, o sea, hasta el percentil 50. A estos, si tú quieres, los puedes llamar, a este primer rango etario, lo puedes llamar jóvenes, ¿cierto? Yo creo que yo lo hice por ahí alguna vez y creo que es 24 ese, ese primer percentil, entonces, perdón, ese primer cuartil, entonces podría llamarse entonces, jóvenes. ¿cómo hace uno eso en, ahí sí me la En el pusiste R, en el R, claro. no, Y entonces, entonces, mira, no, Jairo, no hay problema, mira, aquí, voy, en el R sí, bueno, por aquí estoy haciendo unas cositas. No, mira, entonces, por ejemplo, fíjate, yo tengo abierto mi archivo, este archivo con el que estamos trabajando. Mira, Jairo, mira, este es el archivo con el que estamos trabajando. Ya te lo voy a mostrar bien en forma por aquí. Míralo acá, ¿cierto? Acá está. Entonces, es un archivo de con el que simulado. estás trabajando con los estudiantes en este Sí, momento. en el semestre, correcto. Ah, ya, Entonces, ya. es el archivo en el cual, por ejemplo, digámoslo así, es un restaurante que tiene varias sucursales, que recibe pedidos de pizzas, etcétera, etcétera. Algo parecido, pues, como al gasto de teatro, ¿cierto? Sí, Sí. Entonces, bueno, permitime, yo no sé en dónde guardé yo ese archivo y cómo lo guardé. Lo llamé teatro, yo lo voy a abrir. Para que sea como en vivo y en directo, pues. sí, Ahí donde mira, lo importo, es un archivo creo que es de Excel, vamos a mirar, de un libro de Excel. Eh, Vengo por aquí, escritorio. lo tienes como teatro. Sí, sí, permitimos, ¿dónde fue que lo vi? Por aquí, teatro, abro, Lo abrís. sí, correcto, Ujú. aquí está, lo importo, Cortas. listo, y aquí me apareció ya, Pues, y este es el archivo, ¿cierto? ujú, Mira, ujú. entonces la edad, el sexo, el ingreso, gasto en cultura, gasto en teatro en el año anterior. Listo. Bueno, entonces yo abro un nuevo script, ¿cierto? Por ejemplo, vengo acá y abro un nuevo R-script. Entonces él me abre uno nuevo. Listo. Ujú. Entonces, para hallar los percentiles, Jairo, pues simplemente le doy esta opción. Eh, la opción es Cuantile. cuantile, correcto. Perdón, Ujú. aquí está, Cuantile, ¿cierto? sí. Cuantile, y aquí le voy a colocar los porcentajes, el primer cuartil, la mediana, ¿cierto? El tercero. Y el tercero, Ujú. listo. Ah, Eh, ¿De dónde? Perdón, acá. ¿De a la dónde, cierto? función. De Sí. teatro. Pero teatro se llama el Digo, archivo. sí, el No archivo, yo lo necesitas. llamé así.
Y Vamos a en ver. la columna, la variable. Espérate un momentico, yo miro una cosita. Creo que Sí, sí. necesita la variable, ¿no? La varía. Ah, perdón. Claro, 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 claro. Ya sé lo que me estás diciendo. Qué pena. Claro que sí. Entonces, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Entonces, cierto, aquí. A mí me gusta más trabajar así. Attach teatro. Es decir, para que que me, te abra el sí, archivo teatro. para que me separen las variables. Ajá. Fíjate que aquí me dice, tiene las siguientes variables, edad, cultura, income, listo. Entonces aquí, qué pena, sí. Aquí, por ejemplo, cuartiles, ¿cierto? De los cuartiles de la edad, de la variable edad. Ujú. Uy, porque apenas está, perdón, porque es que aquí le tengo que dar C, paréntesis, y Ah, que me los muestre todos, ¿sí? sí, claro. Fíjate que ahí me aparecen, ¿cierto? Mira, ahí me aparecieron los percentiles, pues, o los cuartiles. El Ajá. cuartil, el cuartil 25 es 28, el cuartil 50 es 42, el cuartil, perdón, la mediana o el cuartil 2 es 42, el cuartil 3 es 75. Sí. Sí, 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 sí. entonces Jairo, ya uno pues se viene acá y arma con esos valores, arma esos Sí, intervalos y exacto. construye entonces los intervalos de frecuencia con esos valores, entonces 18, 28, y aquí tendríamos entonces, ¿cuántos intervalos? Uno, dos, tres y cuatro, ¿cierto? 3 y 4. El, El el A, cuarto sería que 100% de no, Q3 y a... el rango etario o el grupo etario de sería desde el cuartil 3 hasta el máximo, hasta el valor hasta el máximo, máximo. Ajá, ¿cierto? ajá. Entonces, con base en eso, entonces, construir estos intervalos de frecuencia, Ujú. ¿sí? Bueno, entonces aquí viene lo durito, ¿no? Entre comillas. Bueno, Mm, entonces vas a hacer lo siguiente, Jairo, recomendación. mm, Venga, entonces yo abro por aquí una página. Por ejemplo, entonces, rango etario A, ¿cierto? ujú, Entonces, supongamos que va desde los 18, ¿sí? ujú. Ahí vimos que era 28, ¿no? Vas a construir esta tabla de frecuencias. 28. Entonces, por aquí voy a tener el Entonces al 28, revés, el paréntesis que va a la como usted izquierda no quiera, es como uno como quiera. quiera, como Ah, quiera. no sabía. Sí, yo lo tomo así porque entonces fíjate, Jairo, que es que Mm, si yo abro aquí, entonces si hay valores de 18, ¿dónde los cuento? ajá. Cierto, cierto. Ah, sí, sí, sí. Cierto, si yo abro si yo abro aquí a la izquierda, entonces ¿dónde cuenta el 18? O empezaría en 17, asegurando de que 17. en 17 Entre abierto. el 18. Sí, yo acostumbro siempre, Jairo, le comento a los muchachos que ¿cierto? En el primer, ¿cómo se llama? En el primer intervalo Intervalo. vaya al Sí. mínimo y cerrado abierto, o sea, semiabierto pues a la derecha, ¿sí? Ya. Entonces, este sería lo que llamaran ahí el rango etario A. Entonces, aquí sí, Jairo. Entonces, ya tienes estos rangos, el A, el B, el C y el D, ¿cierto? Ujú. Y hacer el análisis entonces digámoslo así, con las respectivas frecuencias. Sí. Sí, y aquí viene lo durito, Jairo. Entonces, pues, de alguna manera habrá que hacerlo. Usted ya sabe, pues, cómo se arman, ¿cierto? Los intervalos de frecuencia, Eh, frecuencia absoluta, la acumulada, etcétera, etcétera, ¿cierto? ujú. Pero entonces, aquí sí, recomendación. Entonces, rango etario para mujeres y rango etario Hay que para, hacerlo para los dos géneros. pa- por género, te lo recomiendo yo, Ujú, correcto, por género, ¿cierto? ujú. Listo, entonces, mm, otra posibilidad y que sería bastante valorada, hacer lo mismo rango etario, entonces, contra, por ejemplo, mira que estos son edades, ¿cierto? Entonces, contra, por ejemplo, podría ser gasto en teatro, ¿cierto?
y gasto en teatro. ¿Por qué? Porque con base en esto, Jairo, entonces uno se va dando cuenta, ¿cierto?, de las mujeres y en qué edades gastarían más en teatro, de los hombres y en qué edades, ¿cierto? De los hombres y en Sí, qué edades gastarían más en teatro. Yo te sugeriría estos dos análisis, intervalos de frecuencia de edades, los rangos etarios pues que llaman allí, contra mujeres, ¿cierto? Y el mismo rango etario, el mismo rango de edades contra gasto en teatro, por ejemplo. sí, 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 sí. Eso es camelludito, ¿cierto? O sea, ahí hay mucho. Ahí lo entiendo, pero ya el problema es pensándolo bien, ¿cómo lo hago en R? O en Excel, Jairo, allí el trabajo se pidió, usted que maneja En- más el Excel, no no, hay pero me problema. gustaría en el R. Sí, entonces ahí no hay problema, Jairo. Se podría hacer en el Excel, en el R, en el Stackgraphics, porque de todas formas, pues allí no se les pide a los muchachos que tiene que ser en el R, como lo hagan. Pero en el R muy complicado. Pues un poquito, de todas formas, uno tiene que hacer esta distribución de frecuencias, tiene que hacerla pues utilizando algunos comandos En el R. en el R, correcto. Ya, ya. Permitime, eso, por ejemplo, eso hace parte, yo voy a buscar por aquí, ese es el taller dentro de 15 días. Ese que les van a mandar, ese No, no, que, no, este que te voy a mostrar. sí, ¿Por qué? Porque fíjate que aquí, pues de alguna manera, ¿cierto? Se les explica a ellos de cómo encontrar o de cómo, por ejemplo, crear los intervalos de frecuencia, pero eso es para dentro de 15 días. sí, Aquí están, aquí hay algunos comandos. ajá. Pero Usted, esos intervalos son los que pues, me explicaste o aparece en el libro que me prestaste, que se halla el valor de n, se halla el valor de k, se sí, sí, halla el... eso se podría hacer, Jairo, pero aquí en el R hay unos comandos que ya, digamos, obvian esa situación. Sí, Sí, ah, entonces lo sacan directamente. qué bueno. Sí, Sí, ahí, aquí es donde yo te digo que viene, cierto, la situación, bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer en el R o cómo lo vamos a hacer en el Excel? Ya ujú, con estos intervalos de frecuencia. Yo creo pues, de pronto, Jairo, que sería un poco más simple hacerlo en el Excel, dado que usted ya lo maneja, por ejemplo. ujú. Pero ustedes se los piden en el No, R. no, no, No. nosotros no se pide ni el código ni, ni el archivo de Excel, solamente pide las gráficas, es decir, anexe la gráfica y anexe el análisis o Mm, anexe la tabla de frecuencias, ¿cierto? sí, pero no para nada Pero nada, el Excel para nada ni el... el Excel ni el código, no, simplemente la gráfica y las tablas. Ujú. Incluso si se hace en el R, no se pide tampoco la tabla, simplemente se pide, en general se pide la gráfica, ¿cierto? El Sí, soporte pues gráfico. sí. ¿Y Sí, cómo hace uno eso en R? Sí lo sabes hacer. pues tendría que repasarlo, Jairo, en realidad. Ah, bueno, listo, listo. Voy Sí, a sí, cacharrearle a ver. tendría Voy a que repasarlo, no. cacharrearle a Deja ver. que yo lo repaso. Yo alguna vez lo hice, hace algún tiempo lo hice. Eh, creo que lo hice el Pero semestre tú, pasado. Sí, sí, en el Excel sí, sí sería... A ver, en el Excel sí lo haría. correcto. Sí, 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 pues porque uno maneja eso, sí lo haría. Pero entonces hay que relacionar el género mujer y el gasto en teatro. Correcto, también, correcto que sí, O sea, claro que sí, ahí, a a la la vez, vez. Entonces, simultáneamente. cierto, mujer, cierto, gasto y rango etario, también se podría hacer edad contra mujer, gasto contra mujer y luego mujer gasto.
aunque Sí. de todas formas, pues uno podría establecer como un análisis, por decirlo así, como tripartito, ¿no? De tres, aunque eso es complicado, pues no, edad, mujer, género y gasto, ¿no? Ujú. O no simplemente, pues, como eso es complicado, pues al hacer mujer edad y gasto edad, pues uno ya, digámoslo, comparando las dos gráficas, puede sacar la conclusión de las mujeres en qué edad gastan más en teatro, análogamente Sí. aquí con los hombres, ¿cierto? Haciendo la comparación de las dos En gráficas. Excel es trabajable con las tablas dinámicas. Exacto, correcto. Sí, pero en R es la pregunta mía. Voy a ver si le... Yo, Jairo, ahorita que me hiciste la pregunta, yo voy a repasarlo y Ah, listo. cuando alguna cosita y escriba y haga el script, pues incluso te lo puedo mandar, no hay problema. Ah, bueno, listo, listo. ¿Listo? Sí, sí, Listo, yo te lo mando, Jairo, claro. listo. Bueno, esa entonces, esta segunda parte. Y ahí elabora uno ¿qué gráficas? ¿Qué gráficas saco Ah, de no, si entonces ya en esa es parte, el histograma, los histogramas de frecuencia. solamente el histograma? Solamente histograma, Que correcto. sale con, pues sale con las clases, ¿cierto? Sí, correcto, claro que sí, con las clases, claro. Solamente el histograma. El histograma, el eje horizontal sean las edades y el eje vertical sea, por ejemplo, podría ser, eh, eh, ¿cierto? Ingresos. Ingresos, por ejemplo, perfecto. Sí. O Ingresos, gastos, gastos gastos en en teatro teatro o ingresos, si usted quiere o analizar esa ingresos. también. Ah, listo. Correcto. Bueno, bueno, aquí, entonces, por ejemplo, Jairo, eh, se pide construya nuevas variables, mínimo dos, que le puedan dar una información adicional a las contenidas, pues a la contenida en la base de datos. Justifique, pues, por qué hacer esa incorporación de nuevas variables y analizarlas, ¿cierto? Utilizando, pues, medidas gráficas y medidas descriptivas. Entonces, Jairo, eh, por ejemplo, uno podría pensar, mmm, permíteme acá un momentico, ¿Qué programa es ese que tenés ahí? Open Board. OpenBoard. Ay, que me habías dicho antes, sí. Sí, sí, uno Uy, puede pero aquí, te va bien con ya el lápiz. pues, Has practicado mucho. sí, claro, pues después de tanto escribir y no tengo pues como un puntero o algún, tengo mouse, tiene que ser con el dedo, entonces ahí me he ido puliendo desde que uno no tiemble mucho. Sí, sí, está súper bien. Yo pensé, pero tiene Jairo, buen pulso. sí, sí, Jairo, y mire, qué pena pues aquí un momentico. Y Jairo, vea, yo creo que yo le había comentado a usted también, vea, eh, venga aquí, mire, ya lo hizo, hydro.com, hablero, yo Sí. ya tengo mi cuenta, mire, Ujú. y se pueden haber bellezas ahí, Jairo, mire, vea, Ah, puede usted escribir a mano o puede sí, escribir con el teclado. Entonces, mire que sí. puede combinar las dos y digamos que se presta mucho para la Mm, escritura matemática porque aquí están los símbolos, por ejemplo, escribir, ¿cierto? Los diferentes símbolos, más, menos, por, si necesita mayor, igual, menor, igual, de conjuntos, ¿cierto? Si necesita raíces cuadradas, si necesita, eh, ¿cómo se dice? Mm, fracciones, si necesita símbolos de sumatoria, de integrales, dobles, triples, las funciones, sí, sí. las letras griegas. Ajá. Eso me parece muy completo. Permite graficar a mano y permite escribir también desde el teclado. Yo Sí, claro. utilizo también mucho este, Ujú. para que Y lo... has practicado ya bastante. Pues Sí, se sí, ve que tiene claro. un buen Sí, pulso y todo. tengo, eso le permite a uno, como no tengo, pues, esos, si uno tiene, uno, pues, si quiere, paga, pero este es gratis, gratis le dan a uno 5 tableros, ya, 1, 2, 3, 4, 5, y entonces, por ejemplo, uno los va utilizando, y Ujú. a medida que los vaya trabajando, mire, por ejemplo, este prueba de hipótesis, de aquí les doy la Ujú. teoría, lo guardé, uno lo puede guardar también, Jairo, eh, como PDF, entonces se lo puedo Sí, enviar a los muchachos. Entonces, mire que es sí, bastante completo, ¿cierto? sí, Y, súper. y como apenas le dan 5 a uno, pues 5 tableritos a uno, mirarlos acá, Ujú. 5.
entonces de pronto el que uno menos vaya utilizando o el que ya tenga copiado, lo borra y libera pues almacenamiento para uno. Sí, claro. Sí. Ah, no, súper, súper. Listo. Bueno, Jairo, entonces, como te dije, volviendo acá en este segundo punto, entonces, crear nuevas variables, ¿cierto? Usted, por ejemplo, pues yo no voy a decir que estas sean las más, pues como las más idóneas o algo, pero uno podría pensar en lo siguiente, Jairo. Por ejemplo, crear nuevas variables. Una nueva variable podría pensarse en lo siguiente. Vamos a mirar, a ver, yo pienso en una. Coeficiente de satisfacción, por ejemplo, si la quisiéramos llamar así. Coeficiente de satisfacción, entonces usted va a definir esa variable y va a decidir por qué. ¿Qué va a significar el coeficiente de satisfacción? Entonces, por ejemplo, primero, la definición, coeficiente de satisfacción, ¿cierto? Igual, usted la define. Por ejemplo, podríamos definirla así, P dividido P, acá, P del año anterior, entonces, ¿cómo se definiría? Coeficiente de satisfacción, entonces, cociente, ¿cierto? Es un cociente entre el gasto, por ejemplo, ¿cierto? Entre el gasto en teatro, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cierto? Del presente año, de este año, eso está ahí pues ahí en la base de datos, ¿cierto? De este año. Sí. Y el año anterior. Y el año anterior. ¿Cierto? Entonces, lo que la persona está gastando este año con respecto a lo que gastó el año anterior. Entonces, uno podrá pensar, bueno, y uno que se gana, pues, cierto, con eso. Pues fíjate, Jairo, podría ser una cosa bastante interesante. O sea, con eso crea uno una nueva columna. Una nueva variable, correcto, una nueva variable en la base de datos. Por ejemplo, base de datos. Exacto. Entonces, 1, coeficiente de satisfacción. ¿Por qué sería interesante esta variable? Porque fíjate que si esta variable fuera, ¿cierto? Mayor, o ese cociente fuera mayor o igual, ¿cierto? A 1, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué significaría? Significaría que hay mayor satisfacción. Pues a partir de 1 ahí por lo menos satisfacción. Cierto, cierto, mayor satisfacción, pero, perdón, mayor gasto en el presente año que en el año anterior. Sí, en el presente año que en el año anterior. Mayor gasto en el presente que en el anterior. El presente año. Mayor gasto el presente año, sí. En el anterior, ¿cierto? Ajá. Yo este documentico que estoy escribiendo aquí te lo puedo enviar ahorita, Jairo, por el WhatsApp. Listo. Porque eso permite grabar también en PDF. Esos tableritos son muy buenos por eso. Listo, entonces fíjate, Jairo, que es cierto, un gasto mayor o igual a 1, entonces mayor gasto en el presente año que en el anterior. Entonces podríamos definir, ¿cierto? En este caso, digámoslo así, que satisfacción, satisfecho, ¿cierto? O buena satisfacción. Sí. O digamos, ¿cómo lo pudiéramos llamar? Por ejemplo, a ver. Satisfecho y menor que 0 insatisfecho. Satisfecho. Sí. Satisfecho, ¿cierto? Y menor que 1, ¿cierto? Y menor que 1. Menor que 1, insatisfecho. Insatisfecho, sí. ¿Por qué? Porque está gastando menos que el año anterior, ¿cierto? Pero esa satisfacción, ¿para quién sería? Exacto, aquí viene, ¿cierto? Insatisfecho. Esa satisfacción, ¿para quién sería? Para mirar, por ejemplo. O sea, es para el estudio, para la persona que está realizando. Sí, correcto. El estudio. No es para los clientes. Sí, es decir, usted no le preguntó al cliente, ¿está satisfecho? No, usted definió esta variable para, entre comillas,
definir una nueva que va a decir, ah, el cliente está gastando más, o sea que se siente satisfecho, ¿cierto? Con la programación del teatro. Si está gastando menos, entonces se siente insatisfecho con la programación del teatro, ¿cierto? Y luego, Jairo, cruzar esta información. Entonces, aquí viene una cosa, Jairo, ¿cierto? Luego cruzar la información podría ser contra edad. Esa misma. Sí, esta O misma. sea, coeficiente de Sí, satisfacción. y contra género. Contra edad y género. Sí. Ajá. Contra edad y género. Es decir, que hay cierto, que hay que tomar entonces, y también podría hacerse contra edad y género, también podría hacerse, pues aquí por separado, ¿cierto? Para hombres y para mujeres, Ajá. y Entonces por edad. saldrían 3, 4, 5. ¿Saldrían qué? ¿Saldrían que 4? 4, 4, sí. ¿Cierto? 4. 2, sí. Perdón, Coeficiente de 3, perdón, satisfacción. perdón, ¿Ah? 3. Cierto, 3. perdón, 3. Hombre, mujer y contra edad. Y aquí Así, si usted, y si hombre, usted mujer quiere, y edad, sí. y edad, y aquí si usted quiere, en los rangos, en lo que se denominó los rangos etarios, ¿cierto? Es decir, en los intervalos que se definió en el punto 2. Sí. Listo. Bueno. Pero ese luego es otra segunda variable, no. Porque, No, hacerle el o sea, análisis la única de variable sería coeficiente de satisfacción. la nueva, para La nueva. cruzarla, la nueva, para Que cruzarla dicen con... nuevas. Dicen nuevas. Hay Sí, más. sí, porque se pide el mínimo 2. A mínimo 2. Listo. O sea, entonces ya tengo la nueva variable que es coeficiente de satisfacción. Sí, y la vas a Y esta cruzar la cruzo con contra, edad contra edad, los rangos, pues los intervalos del punto 2 y el género, contra y género. hombre-mujer. Ajá. Ya. Sí, bueno, una segunda, ¿cierto? Una segunda, por ejemplo, y claro, está que de pronto vos con Jairo, no sé si tendrás más experiencia que yo, me imagino que sí, ¿cierto? Con respecto a administración, ese tipo de cosas, pues yo un poco con lo de la administración, negocios y esas cosas. De pronto vos Sí. tenés, ¿cierto? Eh, Conocimiento. más conocimiento de pronto de que podría ser interesante para una La empresa o algo. utilidad. La utilidad Es que exacto. Por podría eso. generar, porque ahí lo que veo es que dan ingresos y Pero, pero, dan gastos. pero utilidad para, bueno, digámoslo así, dinero entre comillas disponible de las personas, ¿cierto? Ah, sí, señor. Es perfecto. Entonces, ¿O podría, cuál perfecto. decías tú? ¿Cuál decías tú? No, tranquilo, enseguida. Dinero, ¿cierto? Dinero disponible. Bueno, no, perdón. A ver, ¿cómo podríamos definirla? No. Eh, hacer como una diferencia entre el ingreso y el gasto en teatro. No, Ah, bueno, sí. También esa, sí, sí. sí, pero Sí, bueno. porque la utilidad Bueno, es para quién, no, no hay como una utilidad para sí, alguien, sí. no. No, podría ser, sí, entonces, porcentaje, ¿cierto? Porcentaje de ingresos, también podría ser esto, Jairo, ¿qué te parece? Porcentaje de ingresos dedicado, ¿cierto? Al teatro, ¿cierto que sí? Sí, sí. Porcentaje de ingresos dedicado al teatro, es decir, mirar cuánto, ¿cierto? De lo que le ingresa a la persona, entonces lo dedica al teatro. También para eso sería una muy buena, ¿cierto? Una muy buena variable porque me indicaría, por ejemplo, que, qué personas y de qué, ¿cierto? Y de qué edades, y aquí entonces vuelve y juega, ¿cierto? Luego cruzarla de nuevo. Esa sería la idea, ¿no? Ujú. Siempre, como el detalle, contra edad y género, Sí, ¿cierto? ¿Te parece? sí, 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 sí. Bueno, una tercera, por ejemplo, no sé, y también podríamos llamarlo, a ver,
A ver, coeficiente de inversión. Bueno, esa podría ser muy parecida a la anterior. Coeficiente de inversión. A ver qué se me ocurre, por ejemplo. El coeficiente de inversión, que podría definirse así, como, sí, podría definirse así como el gasto de la persona acá, cierto, en teatro, dividido, digámoslo así, el promedio del gasto en teatro, en general. Y me equivoqué. Promedio del gasto en teatro. Es decir, aquí ven, yo miro una cosita. Por ejemplo, entonces, aquí, ¿cierto? En donde qué, en donde entonces, ¿qué sería el CK? El gasto personal. O también podríamos decir, o gasto por rango de edad, ¿cierto? Gasto por rango de edades. Y simplemente, y el cociente sería, perdón, el denominador sería el promedio del gasto en teatro genérico. Sí. Listo, entonces, por ejemplo, ¿por qué? Porque si este CI, pensemos una cosa, Jairo, pues que se me ocurrió, si este CI fuera mayor que 1, ¿eso qué quiere decir? El CI, que el gasto es mayor que ¿Cierto? el gasto, que Entonces, el promedio. podríamos, exacto, perfecto. Inversión, ¿cierto? Digámoslo así, pues, inversión del grupo etario o de la persona es mayor, ¿cierto? Al gasto promedio. ¿Cierto? Mayor al gasto promedio. Listo. Y si es menor, pues, o mayor igual, pues, que es mayor, que se conserva o que es un poquitico más. Y si es menor, entonces lo contrario, ¿cierto? Es menor. Sí, 6 menor que 1. Entonces, inversión de la persona es menor al gasto promedio. ¿Qué te parece? No sé, ¿qué opinas? Sí, sí, está bien. Es menor ¿Cómo al gasto promedio? al gasto promedio, correcto. Bueno, ¿cómo haríamos el de porcentaje? La fórmula para el de porcentaje, el segundo punto, Ah, ingresos de... no, en este punto, a ver, Sí. ¿qué podríamos pensar? No, pues sería de la siguiente manera, pues digámoslo, Jairo, sacarle el porcentaje de, por ejemplo, ay, no, yo creo que eso debe ser una regla de tres. Por ejemplo, yo me gano, por decir algo, vamos a suponer, yo me gano 500 pesos, ¿cierto? Supongamos. Sí, Jairo. Sí, Listo, yo me gano 500 pesos, listo. Y me gasto, por decirlo así, 80 en teatro, o ¿cierto? sea, sí. Ah, bueno, pero entonces ahí sería, sí, o sea, hacer Entonces, la diferencia. sí, pues la reglita de tres, si 500, ¿cierto? Es el 100%, ¿cierto que sí? Entonces, 80, si 500 es el 100%, entonces 80 pesos, ¿qué porcentaje es? Simplemente, pues, creo, Pero Jairo, que es. 80 es el gasto, no, 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 Sí, no, a no. ver, este es el ingreso, ¿cierto? Sí, El ingreso de la persona, ¿cierto que sí? sí. Supongamos. Y este es el gasto de la persona en teatro. Entonces, simplemente sería pues definirlo de esta forma. ¿Cuál sería el porcentaje? Entonces, sería ya utilizar, crear. 80 dividido 50, Exacto. 500 Entonces sería 80, ¿cierto? Pues por el 100% dividido 500. dividido 500. Entonces ya uno se fija ya el ingreso de cada persona eh, y cuánto y Pero cuánto. ese ingreso sería el ingreso promedio, ese No, no, 500 no, que... no, 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 no. Simplemente el ingreso personal. Ah, ya, Aquí, ya, 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 ya. No, ya, ve, ya te entendí, sí. sí, En la sí, mira, columna de ingreso me fijo en ingreso.
Eso, Y en la columna de gastos me fijo en eso. el gasto y hago Entonces, la... eso, y se hace la regla. Entonces, ¿cuánto gasta en teatro la persona? ¿Y Sí, cuánto sí, recibe? Míralo acá, ¿cierto? ajá, Recuerda sí, que esto de todas formas, ¿cierto? El ingreso está es por año, ¿cierto? por años y en miles. O sea que esos miles tengo que transformarlos a... A meses. No, no, bueno, a meses y los miles No. multiplicarlo por 1000, porque ahí creo que aparece 90.5. Ah, bueno, Hay que correcto. multiplicarlo por 1000 para que te dé en miles y ya Eh, luego poder hacer la división sí, por sí. 12. Aquí, Ah, perdóname. Por aquí tengo entonces, sí, el ingreso. Correcto, correcto. en Entonces, miles. sí, aquí está. No, o lo dejas así, Jairo. A ver, el ingreso sí se debe pasar, el ingreso pues que está anual, pasarlo a ingreso mensual para poder... perdón, no, vos tenés toda la razón, ¿cierto? En miles de Sí, francos suizos en porque miles. la unidad es distinta. Sí, Ujú. señor, ¿cierto? Aquí está. En Sí, miles sí. de francos suizos, pero aquí están miles de francos suizos, claro. Hay que pasarlo, hay que dividirlo por 1000, ¿cierto? Pues si lo Ujú. Sí. o multiplicar estos por 1000 si Ah, quiero, también. ¿cierto? Sí, también. Entonces pasarlo a mensual y hacer la comparación de ingresos contra gasto en teatros, a ver cómo es el porcentaje, ¿cierto? De el porcentaje que le asigna o que gasta la persona en, ¿cómo se llama? En el teatro, ¿cierto? Del salario, Ujú. cuánto, cuánto gasta la persona mensualmente en sus visitas al teatro, Sí, 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 sí. ¿sí? Bueno, entonces aquí está, ¿cierto? Y luego entonces, también como te había dicho, ¿cierto? Esta parte de acá, entonces, también, ¿cómo se dice acá? Y luego cruzarla, ¿no? Ujú. Esa sería pues la idea. Sí. Luego cruzarla, ya sabemos, ¿cierto? Contra edad y, y género, ¿no? Ujú. Ya, y ya pues, no, pues no hay que definir más, pues se le pide mínimo dos, entonces los muchachos le hacen dos nomás, ¿cierto? Es Sí, sí. como, listo, entonces para uno tampoco pues meterse como en mayores, por decirlo así, pues en más análisis que de pronto se hagan muy extenso el trabajo, porque incluso creo que las páginas se limitan, Son son tan, 10. sí, exacto, Creo que entonces, decían ahí. sí, 10 páginas, entonces, bueno, ahí está la limitación. Y ya luego entonces, Jairo, ya con base pues en ese análisis que se tiene, ¿cierto? De los puntos, básicamente pues en este punto 3 permíteme yo por aquí, ¿cierto? Aquí, la información que se tenga, básicamente en el punto 2 y 3 entonces sacar la conclusión, bueno, y usted en qué, ¿cierto? En qué grupo etario, o sea, en qué grupo de edad y en qué género enfocaría usted la campaña para tratar de que la gente siga o acuda más al teatro, asista más al teatro. Entonces, eso tendría que ver con el punto 3, Sí, con las nuevas variables. correcto, y con las nuevas variables, correcto. Ya, ya, ya. Ahí pues ahí hay mucha, ahí se podría hacer mucha cosita, pero en realidad pues el tiempo también apremia y además de eso si uno quisiera hacer otro tipo de análisis pues de pronto para llevarlo al R no es que sea como tan simple, ¿cierto? De pronto en el Excel puede ser más sencillo, pero el tiempo apremia también para los muchachos, para uno, entonces hacerlo de una manera concisa y dinámica diría yo. Sí. Ah, ya, ya. Ah, bueno, no, ya sí, No, ahora sí entendí, porque es que yo no entonces, entendía qué Jairo, era lo que había que hacer. Jairo, Sí. perdóname, sí. Entonces, por ejemplo, Jairo, ¿qué pensás? Pues de pronto sí te puede dar como alguna luz o no. Sí, 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 bastante, bastante. Voy a ver si lo hago. Pues no voy a Em- ver. empieza a trabajarlo, claro. Sí, voy a trabajarlo
y ya yo te lo, pues no sé, pues si quieres te lo envío para que le des como la miradita. Ah, yo, sí, ¿Qué claro que sí, dice? Jairo. Pues sí, Claro, claro, no hay problema. Y bueno, entonces yo quedo con la tareita, Jairo, porque a mí, pues, a mí también me sirve repasar cómo hacer ese cruce, ¿cierto? sí, De los grupos etarios haz- contra esas variables, pues. Sí, ¿aló? Se sí me me, escuchas. sí, es que yo creo que me está yendo la batería. Espérame, yo veo si Sí,